Bueno, vamos a tratar de en este video finalizar los conocimientos que nos faltan sobre la edición de elementos. Lo último que habíamos hecho es la creación de elementos. Hicimos una función crear elementos, vimos la sintaxis básica y cómo eliminar elementos. Bueno, había un dato curioso del que no hicimos referencia en el tutorial pasado, y es que cuando creamos elementos, el elemento que creamos siempre va como último hijo del elemento padre. Es así, por ejemplo, en el div teníamos párrafo 1, que era un hijo, párrafo 2, que era otro hijo, y cuando le dábamos crear elemento, el nuevo elemento pasaba a ser el último de sus hijos, siempre en la posición del final. Aquí lo podemos ver nuevamente. Sin importar en el lugar, en el elemento padre que yo lo coloco, siempre ese elemento nuevo irá al final de todos los hijos que ya existen. Sin embargo, hay una manera de poder insertar ese elemento en otra posición. Esa forma de hacerlo es que en lugar de que usemos el comando que usamos al crear, que era appendChild, usemos un nuevo comando, un comando que se llama el insert before. Ahora lo voy a escribir, que es algo que significa insertar antes. Listo. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces voy a hacer un botón nuevo primero que nada. Listo. Ahí lo tenemos. Cambiaremos esto por insertar antes. Insertar primero. Primero vamos a hacer un botón. Voy a dar unos datos especiales. Y le vamos a hacer una función que será insertar primero. Bueno, igual sabemos por dónde vamos. Entonces hago lo de siempre. Función insertar primero. Listo, vamos a hacer el mismo código de arriba. Lo primero es verificar que el elemento que voy a crear no exista. Document.querySelector. El elemento que debo ver que no exista es el elemento con identificador img tomati. Si el elemento no existe, puedo proceder a primero que nada crearlo. Entonces, var hijo igual a document.createElement y será un elemento de tipo imagen. A ese hijo, que es un elemento de tipo imagen, le asignaré una imagen. Listo, hasta ahí todo bien. Necesitaré buscarle un padre. Nosotros tuvimos como padre, el primer padre que usamos fue el dit contenedor, entonces lo haremos con el mismo. Entonces le diré la variable padre la haga igual a document.querySelector contenedor. Me buscará el elemento que tenga como identificador contenedor, que ya sabemos que es un dit que yo tenía. Estoy haciendo exactamente la misma función que antes. Y para poder insertarlo de primero, haré lo siguiente, le diré padre.insert before, que significa insertar antes. ¿A quién vamos a insertar antes? Al hijo que acabamos de crear, coma. ¿Y antes de quién lo vamos a insertar? Lo vamos a insertar antes de padre.firstChild. Este padre.firstChild que acabo de escribir significa el primer hijo del elemento padre. ¿Qué significa eso? Que el hijo nuevo quedará de primero en nuestra inserción, porque le estoy diciendo, por favor, al padre inserte antes de que, pues le diré la pregunta, inserte este hijo, este elemento que acabamos de crear que se llama hijo, insértelo antes de quién, antes del primer hijo del padre. Eso es lo que haría.
Bueno, igual tenemos que volverle a ponerle el else. Y en el else será por si acaso el elemento ya existe para que no lo pueda volver a crear. Ah, ojo, me faltaba el identificador, ¿no? Que sería hijo.id igual img tomate. Listo, esto es para poder tener acceso al hijo después. Entonces, le digo, bueno, si no, alerta, el elemento a crear ya existe. Listo, eso es todo. Solo cambié la última, en vez de padre.appendChild, ahora coloco padre.insertBefore. InsertBefore usa dos parámetros. El primer parámetro es el hijo nuevo, el que se va a insertar, y el segundo parámetro es antes de qué hijo deseamos insertarlo. En este caso le decimos deseamos insertarlo antes del primer hijo. ¿Listo? Si queremos insertarlo antes del primer hijo, usamos ese parámetro, firstChild. Bueno, voy a colocar aquí una nota para recordar. Entonces colocaré aquí que la propiedad firstChild hace referencia al primer hijo de un elemento. Esto del primer hijo o nodo. Básicamente son lo mismo para el caso del primer hijo o nodo de un elemento. Listo. La guardo. Me devuelvo a mi página, voy a actualizar. Y voy a darle clic en insertar primero. Ah, y miren, ahora sí me insertó primero el elemento. Voy a eliminarlo para recordarles. Voy a darle en crear elemento, que crear elemento fue hecha con la función appendChild. Cuando uso appendChild me lo inserta al final. Lo elimino nuevamente porque si le doy ahorita a insertar me va a decir que ya existe. Ahí está, ya existe. Lo elimino y le voy a dar insertar primero. Y insertar primero, en efecto, me lo inserta antes del primer párrafo. Bueno, eliminemos este elemento. Listo, hasta ahí todo eso se ve muy bien. Si alguien quiere insertarlo al final, deberá usar el término, debería usar la palabra clave last child, que es esta. Pues bueno, al final no, de antepenúltimo, es last child, eso significa último. Sin embargo, bueno, ahorita lo voy a hacer con el mismo botón, debería insertármelo antes del último, no después, sino antes del último. Esto nos va a generar un error y ahorita voy a explicar cuál es. Bueno, voy a actualizar mi página, le doy clic, bueno, insertar primero, pero ya sabemos que ahorita está para insertar de penúltimo sería, y lo inserto y me aparece de último. La pregunta es, ¿por qué me aparece de último? La respuesta es la siguiente. Resulta que desgraciadamente cuando estamos llamando a lastChild, el método lastChild también identifica como hijos a los saltos de línea. Entonces, este salto de línea que hay aquí me genera un hijo. Entonces deberé eliminarlo. Voy a eliminarlo y vamos a ver qué pasa. Bueno, actualizo esto. Otra vez vamos. Ajá, y miren que ahora que eliminé el salto de línea, sí me lo inserta antes del último elemento. Listo, ya podemos ver que ese es un problema, pero es un problema de la función que me devuelve al último hijo, que esa función también devuelve, considera que los espacios son hijos. Bueno, pero esto no termina ahí. Bueno, voy a dejarle nuevamente como firstChild, que es lo correcto porque nuestra función es para insertar primero. Y voy a hacer un recorderis de esto aquí. La propiedad lastChild hace referencia al último elemento, coma, y considera que los saltos de línea
en el código también son hijos o nodos del elemento padre. Listo. Bueno, vamos hasta ahí. Ahora vamos a hacer algo nuevo. Y alguien me dice, ¿y si no quiero insertarlo de primero o de penúltimo, sino que en otra posición, cómo le hago? Bueno, lo voy a explicar a continuación colocando más párrafos. Listo, ahí tengo, ahí he colocado 4 párrafos. ¿Cómo hago para poder insertarlo, digamos, en este momento? Yo no lo quiero de primero, ni lo quiero de penúltimo, que vendría después del 3. Yo lo quiero antes de párrafo 3. ¿Cómo hago para insertarlo antes de párrafo 3? A continuación haré esa explicación, y con esta explicación que voy a hacer pueden insertarlo antes de cualquier otro elemento. Bueno, voy a copiar el botón y lo vuelvo a pegar, y este lo colocaré como insertar antes de párrafo 3. Lo llamaré así simplemente para que lo recuerden, y la función se llamará simplemente insertar antes. Listo, no es más. Entonces voy a crear la función de insertar antes. Función insertar antes. Listo. Abrimos y cerramos nuestras llaves para la función y vamos a comenzar a hacer las cosas nuevamente. Otra vez deberemos hacer un if que verifique que el elemento a crear no existe. Y document. Bueno, lo voy a hacer por el otro método, getElement. Esto es para que recuerden que hay varias formas de hacer una misma tarea. GetElement valide, y ahí buscaré simplemente al elemento img tomate. Le estoy diciendo lo mismo. Por favor, si no encuentro el elemento con identificador img tomate, haga lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues primero que nada, nuevamente var hijo igual a document.createElement. Y ese elemento que va a ser un elemento de tipo imagen. Les recuerdo una vez más, no solo pueden jugar con imágenes, pueden jugar con etiquetas tipo H1, pueden jugar con párrafos, pueden jugar con dids, con todas las etiquetas de HTML posibles. ¿Listo? Vamos a definir quién va a ser el padre. Bueno, en la anterior yo lo que hacía era configurar el hijo.src, o sea, la imagen de origen, la imagen que va a mostrar, va a ser img tomate, no, es tomate.jpg. Vamos a ver si era tomate o era tomates. Era tomate.jpg, listo. Tomate.jpg. Listo. Vamos a definir quién es el padre. Padre igual a, colocamos un var primero, var padre igual a document.querySelector, y como vamos a buscar simplemente un elemento con el querySelector, body. Listo, punto y coma. Y ahora nuevamente hago lo siguiente, padre.insertBefore. Listo. En insertBefore ya les dije dos parámetros. Primer parámetro, el hijo nuevo que vamos a insertar, hijo, coma. Y el segundo parámetro es antes de qué hijo lo vamos a insertar. Entonces nosotros dijimos que queremos insertarlo antes de quién, de párrafo 3. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a escribir padre.children. Listo. Hasta ahí bien. Padre.children quiere decir los hijos del padre, o sea, children es el plural. Children no es hijos, sino hijos, todos los hijos del padre. Children es un arreglo, es el conjunto de todos los elementos que están contenidos dentro del padre.
voy a bajar un poco para que los veamos mejor. Los elementos contenidos dentro de nuestro padre son párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4. ¿Listo? Cada uno de ellos está almacenado aquí dentro del children. Y como lo habíamos explicado en clases anteriores, ellos tienen un número de posición que los identifican. Así, párrafo 1 estará almacenado en la posición 0, párrafo 2 estará almacenado en la posición 1, párrafo 3 en la posición 2 y párrafo 4 en la posición 3. ¿Por qué así? Porque todos estos conjuntos de elementos están en variables de tipo arreglo y los arreglos empiezan a contar desde 0. Por eso aparece párrafo 1, 0, párrafo 2, 1, párrafo 3, 2 y párrafo 4 en 3. Nosotros dijimos que lo vamos a insertar antes de párrafo 3, entonces lo que dijimos, el 1 en el 0, el 2 en el 1 y el 3 en el 2. Entonces acá podemos decir padre.children y escribimos esto. Abrimos estas llaves que me indican que aquí vamos a definir la posición de un elemento y le digo padre.children 2. Entonces le estoy diciendo en ese momento en que coloco esto, ya no estoy haciendo referencia a todo el conjunto, solo estoy haciendo referencia al hijo que se encuentra en la segunda, en la posición con índice 2, que sería la tercera, en nuestro caso sería párrafo 3. Bueno, voy a darle ahí un punto y coma, guardo esto y vamos a insertar a ver si nos sale bien nuestro código. Actualizo mi página y deberá salirme, insertar antes de párrafo 3, los tomates deberán salirme entre párrafo 2 y párrafo 3. Y tengo un error al ejecutar el código. Vamos a ver cuál puede ser mi error. Función insertar antes. Insertar antes de párrafo 3. Var padre igual a document.querySelector. Le coloqué el querySelector body. Nuestro querySelector no era body. Nuestro querySelector era, lo íbamos a hacer para el div. Div id igual botones. Entonces era numeral. Perdón, botones no. Es acá, contenedor. Listo, contenedor. Me falta una T. Contenedor. Listo. Volví a guardar. Actualizo nuevamente. Insertar antes de párrafo 3. Y miren, efectivamente me lo insertó antes del párrafo 2 y antes del párrafo 3. Cuando yo lo tenía con body, no me salía porque body solo tiene dos hijos, que son el div de arriba que tiene los botones y el div de acá abajo que tiene los párrafos. Entonces, como el padre era body y body solo tenía dos hijos y yo mandaba que lo insertara después del tercero, o sea el que está en la posición 2, entonces no podía insertar nada. Era eso mi error. Entonces aquí podemos ver. Bueno, ahí le digo. Entonces, pero si yo no quisiera insertarlo entre 2 y 3, dijera yo quiero insertarlo es antes, que quede antes del párrafo 2. Entonces si quiero insertarlo antes del párrafo 2, voy y cuento. Párrafo 1, posición 0, párrafo 2, posición 1. Entonces le digo acá, ya no quiero insertarlo, no quiero que quede antes del tercero, sino antes del segundo, que está en la posición 2. Listo, ahí lo cambié, vuelvo a guardar, control S. Voy a actualizar mi página, F5 y otra vez. Bueno, ahora sería insertar antes de párrafo 2, no le he cambiado el nombre al botón, pero eso no tiene ningún problema. Y le doy insertar antes de. Y miren, efectivamente me lo insertó antes del párrafo 2. Voy de nuevo acá a mis funciones y lo voy a dejar como debía ser, que era el 2. Entonces, la propiedad children me describe todos los elementos que están dentro de otro elemento, o sea, los hijos de un elemento. Y a través de su número de identificador de posición, yo puedo hacer referencia a ellos. Listo, esto es lo que hace la función insertar antes. Bueno,
Y nos falta acabar con la última función. La última función es, bueno, acá me salió un error esto, por ahora no voy a hacerle caso. La última función que voy a hacer es de reemplazar un elemento. Lo que hemos hecho hasta ahora es crear un elemento. Aparte de crear un elemento, lo hemos eliminado. Hemos trabajado con insertar antes y hemos conocido la propiedad first child, que es la del primer hijo. Hemos visto también la propiedad last child, ya hemos visto que tiene una deficiencia porque la propiedad last child cuenta a los espacios, a los saltos de línea de código como hijos. Ya es la propiedad que indica último hijo, first child, primer hijo. Hemos visto la función insert before, que significa insertar antes. Bueno, voy a colocar aquí una nota para que lo recuerden quienes descarguen el código. El método insert before significa insertar antes. Usa dos parámetros, coma. El primero es el hijo nuevo y el segundo el hijo antes del cual se desea insertarlo. Y acá voy a hacer una explicación. Insert before, entonces hijo nuevo, coma, hijo antes del que se desea insertar. Esta función debe ser llamada por el elemento padre, por el elemento que será el padre. Listo. Aquí le haría creación nodo padre. Por el llamado. Una cosita, si llegan a usar de pronto para en el insert before, en el segundo parámetro en el que dice el hijo antes del que se desea insertar, si colocan ahí un nodo que no pertenece al padre, un elemento que no está dentro del padre, la función generará error. Bueno, ahora vamos por la última. La última función que nos falta es la función de reemplazar. Podemos reemplazar un elemento por otro elemento. Entonces, vamos a ver. Entonces, primero que nada, pues haré lo de siempre. Voy a crear un botón nuevo. Y a este lo llamaré reemplazar. Y se llamará reemplazar elemento. Listo, no es más por ahora. Y vamos a crear nuestra función. Función reemplazar. Bueno, la función reemplazar también lo que hace es que va a reemplazar un nodo antiguo por un nodo que vamos a crear. Entonces, nuevamente, primero creamos el nodo nuevo, var hijo igual a document.createElement y vamos a crear un elemento de tipo imagen, img. Listo, punto y coma. Vamos a colocarle un contenido a esa imagen. Perdón, aquí estoy escribiendo lo que es hijo.src igual a tomate.jpg. Listo. Encontramos el padre. Vamos a volverlo a hacer con el lead. Padre igual a document.querySelector numeral contenedor. O sea que el padre será el elemento que tiene como identificador la palabra contenedor, que en nuestro caso es el div que contiene a los párrafos. Y ahora vamos a hacer el reemplazo. Entonces, padre.replaceChild.
y en replace child vamos a escribir primero el nombre del hijo nuevo, que es el que va a reemplazar al hijo viejo, hijo, y luego debemos escribir al hijo que queremos reemplazar. Listo, obviamente aquí podríamos hacer dos cosas. Una es a través de un document.querySelector buscar el hijo que queremos reemplazar. O la otra es usar lo mismo que hicimos arriba, que le digo padre.children y le digo que me reemplace el hijo en cierta posición. Yo para este caso reemplazaré el hijo que es párrafo 2. Ya sabemos por qué es el 1, porque párrafo 2 se encuentra en la posición 1. Párrafo 1 se encuentra en la posición 0. Entonces, cuando yo dé clic en el botón, me va a reemplazar ¿a quién? Me va a reemplazar al hijo que se encuentra en la posición 1, al hijo de padre que se encuentra en la posición 1. Padre es el div que tiene la etiqueta id contenedor. Y su hijo en la posición 1 es párrafo 2. Bueno, aquí me faltaría la validación de siempre, ¿no? Verificar que el elemento que voy a insertar no exista. Entonces, otra vez it document.querySelector numeral img tomate. Listo. Abre el bloque de instrucciones. Y me falta cerrarlo, cierro el bloque de instrucciones. Y me falta al hijo ponerle un identificador una vez que lo creo. Hijo.id igual img tomate. Bueno, y para quienes fueron observadores se han de dar cuenta que arriba se me olvidó hacer ese paso, ¿no? Como lo hice solo una vez el botón, no hubo problemas, pero es necesario colocarlo. Porque si no, luego nos va a generar error al volverlo a insertar, por insertarlo con el mismo identificador. Listo. Y esto es todo. Y vamos a ver si nuestro botón de reemplazar funciona. Listo, entonces vamos a reemplazar elemento. Y miren, párrafo 2 desapareció. Y en su lugar quedó la imagen. Bueno, esto ya no nos funcionaría, no nos deja funcionar. ¿Por qué? Porque ya existe el elemento. Insertar primero tampoco va a funcionar por la misma razón. Estos dos últimos no nos sacan letrero porque no le coloqué el else a la función. Bueno, eso ya quedará en sus manos hacerlo. Listo. Con esto daré por terminada esa parte de lo que es lo de manejo de elementos. Lo de creación, eliminación, reemplazo y el manejo de último hijo, primer hijo y la propiedad children también que tienen los elementos en general. Hay otras formas de ejecutar esta función, pero espero aclararlas más adelante a través de un video aparte que está como algo fuera de tema, que se trata sobre usos especiales de nuestras funciones, que no siempre es necesario definir estos hijos. Eso será ya en otro video, pero con esto damos por terminada esta parte del tema, de lo que son la manipulación de los elementos con JavaScript en HTML5. Bueno, muchas gracias por su atención.